Bueno, pues ahí había un plan, ¿no?, entre 3.000 y 5.000 viviendas en una zona fértil, en esa pega. Eso para mí era una barbaridad, ya, independientemente de la zona, o sea, de los valores arqueológicos que también tiene ahora mismo ese punto de la Peraveda, con ese monasterio galiense, pues si no hay un monasterio galiense, hay una vía romana, pues lo hay, seguro. Vamos a ver, entonces, el ayuntamiento ya se puso tan contento con Vistahermosa porque iba a construir, porque ya el plan se le lanzaron, pusieron las banderolas, ya, vamos, nos asustamos, incluso en la academia también surgió de ver las banderitas y ver eso, vamos a movernos otra vez, porque aquí que parece, se mandó también otra carta al ayuntamiento. Luego, al final, ya nos enteramos que como no habían vendido ni un real, pues abandonaron la idea, pero no por el sitio que donde estaba, que iban a hacer una burrada, sino porque no vendían. Y como no era un negocio, efectivamente, pues dijeron, vale, pues déjalo ahí, ya saldrá en otra ocasión. Hombre, ahora juega con nosotros en cuanto a esas obras megalómanas y absurdas, que van nosotros que no hay un duro. Hace poco nosotros hemos conseguido parar, bueno, con la ayuda de alguna organización conservacionista como SEO, que la verdad es que son los únicos de las grandes organizaciones que de verdad se pegan algo con el tajo, las balsas de Rosarito. Eso era una cosa alucinante. Era para aumentar la capacidad del embalse de Rosarito para regar en Extremadura, pues se iban a hacer unas balsas, pero que eran excavándolas. O sea, sacaban la tierra en el único sitio donde hay águila imperial, donde se ha hecho en Oropesa el aula del águila imperial y tal, allí donde están hirando, allí iban a hacer las balsas que consistían en sacar la tierra para luego echarla en agua. Eso, claro, fue justo antes, dice el anterior gobierno, pues hubo un proyectito, que ahí se llevó alguien el proyectito de las balsas dichosas y luego se ha parado porque por toda la normativa europea y por todas las condicionantes que tiene, eso no tenía pie ni cabeza, claro. Pero bueno, pero ya ahí ha habido alguien, que como sabemos aquí cómo funcionan todas las cosas... Tú pienso cabeza o dinero. Es que, no, es que son las dos alternativas, pienso y cabeza o dinero. Entonces, como siempre tendemos hacia el dinero, pues ahí ese es nuestro auténtico muro. Pero habéis antes de Palafitos, en Talavera, cuando se construyó el centro comercial Carrefour, se obligó a que se hiciera una cuota determinada, es decir, las administraciones, los informes, es decir, saben que va a venir una avenida, una riada, el periodo de retorno es muy fácil, es decir, aquí tuvimos la de el año, creo que fue el año 47, que fueron los 4.500, sí, los 60 y tantos. Sí. Ya sabéis el refrán. ¿Había alguno posterior al 47 por la 68? No, hubo otro en el 70. Sí, había 47. Ya sabéis el refrán, si el Alberche y el Tajo se amistan, Talavera ya Aquí tienen el jarama. No, si el Alberche y el Tajo se amistan, Talavera Dios te asista, porque es que la mayor parte de las inundaciones allí se producen cuando el deshielo en Gredo hace que el Alberche crezca mucho y se encuentra con un Tajo crecido y entonces sale por la Nacional 5 hacia Talavera y exactamente. Llega hasta el hospital. Y eso ya, ese refrán se dice desde hace siglos. Y el puente romano de Talavera, el puente viejo, ya veis cómo está, o sea, ha sido arrasado El problema es que los costes económicos, cuando ocurren esas avenidas, tanto en Aranjuez como en Toledo en Talavera, están urbanizadas, las reglas van a ser enormes, como no han sido hasta ahora. Ahora sería un buen momento, aprovechando el parón inmobiliario, revisar los planes de ordenación municipal, uniéndolo a las reclamaciones por el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Es decir, vamos a devolver, vamos a redimensionar las ciudades. Ningún político va a querer hacer eso. Pero eso es el plan de Toledo, el plan urbanístico de Toledo, que es una auténtica barbaridad. Lo que es Toledo y lo que representa, igual que el de Aranjuez, que también se urbanizan las Vegas, de alguna forma había que reconsiderarlo. Vendrá un día una avenida, y probablemente sea esta dedicada, y a lo mejor el río nos marca otra vez en la línea donde tiene que ir el agua. Déjame que apostille una cosilla. Hace pues poco más de un año y una semana, en Toledo, aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, hicimos unas jornadas, la Red del Tajo, en colaboración con la universidad, que eran las primeras jornadas universitarias sobre el río Tajo. Bueno, después de esas jornadas, pues con las aportaciones que hizo cada ponente, pues hemos redactado un libro que está ahora mismo en imprenta. Lo anuncio que en breve pues lo distribuiremos y tal, y haremos además las presentaciones oportunas y tal. Bueno, pues uno de los autores de una de esas tres ponencias es un profesor que estuvo aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, es geólogo, ahora trabaja en el Instituto Geológico Minero en Madrid,
Andrés, y este hombre, bueno, pues nos contó, pues, hizo una disertación sobre el tema de las avenidas, ¿no? Hizo un repaso de todas las avenidas históricas que ha tenido el Tajo y tal, ¿no? Y hay dos cosas que quería un poco aquí que dejar constancia. Una de ellas es que nos dijo que a pesar de lo regulado que está el Tajo, a pesar de los embalses que hay en cabecera tan sobredimensionados, eso no nos quita de que haya una crecida exagerada, exagerada que no podamos remediar, ¿no? Porque lo hay, son ciclos y tal. Se llama el periodo de retorno, ¿no? ¿Vale? Eso pasó en Viescas, que hacía 500 años, que no corría, o 50 o 100 años, que no corría tanto más, y se llevó el cambio. No, lo estamos viendo todos los días en muchas ciudades, cómo se arrasan arroyos que no pasaron. Los embalses están colmatados de depósitos, enseguida. Ahora, pregunto yo, dos problemas. Uno, la limpieza del agua, y otra, la limpieza del cauce. Es un poquito que llega la segunda cosa que quería deciros. La otra es que este hombre, a través de la fotografía, pues nos dio muestras de la documentación que existe sobre las diferentes riadas que ha tenido el Tajo. Entonces, hay varias placas en muchos sitios, en puentes, en edificios públicos y privados. Hasta aquí llegó la riada de La fábrica de armas. Eso es una cosa, yo creo que hay varias. Eso Es un patrimonio que debemos de proteger. Y él me insistió en que cada vez que tuviese ocasión, y lo hago porque creo que esta es una ocasión, de decirlo, ¿no? de que tomemos conciencia de que esas marcas, a lo mejor el día que se pusieron, pues todos un poco nos rimos de ello, o hicimos chiste, o lo que fuera, ¿no? Pero eso es patrimonio de nuestra memoria, es un patrimonio realmente que nos ha dado el Tajo, ¿no? Es una cosa que deberíamos de proteger. Y es una cosa que deberíamos de instar a todas las administraciones a que lo protegieran y a que lo pusieran en valor, ¿no? Apuntó en eso desde el punto de vista histórico, en el Puente San Martín, en el Puente Alcántara, perdón, sí. Hay unas placas que te están diciendo que en la época de Alfonso X ya se había llevado las riadas, puentes, es decir, que hay antecedentes testimoniales, es decir, que están puestos a la vista de todo el mundo. Y que eso avisaba a las generaciones posteriores diciendo que esto va a ocurrir otra vez, o que puede ocurrir otra vez. No. Pero lo que han hecho... Es evidente que la altura del puente de Alcántara y el de San Martín es la que es. O sea, no los han hecho a otro nivel más bajo, que hubiera sido más sencillo. Y fijaros qué envergadura tienen, ¿no? Por algo. Ya sabían por qué. Ahora, comento lo de la calidad y lo de la... Pero hablando de esto de las avenidas, hay un problema añadido ahora y es la gestión. Es decir, Madrid, como el canal de Isabel II, como no puede disponer de agua de la cabecera del Tajo, la gestión que hace de los embalses, de Lozoya, de Jarama y del Alberche, bueno, el Alberche aquí no le influye, hace una gestión bastante temeraria, es decir, los tiene casi siempre llenos, van al máximo, es decir, de alguna forma el resguardo de avenidas, para la minera avenidas, lo estamos perdiendo estos años. Esto es un notorio fundamentalmente en el Alberche. Antes Unión Fenosa turbinaba y obligaba a quien en invierno estuviese más bajo los embalses, pues acaso venía un deshielo, ahora no, ahora van al máximo. Jarama igual. Puede ocurrir un invierno lluvioso, como lo que hemos tenido aquí, venga otra primavera lluviosa con los embalses llenos y tengamos un problema muy importante en Toledo y en Talavera, por la mala gestión de los embalses. Y eso nadie lo está teniendo en cuenta. Yo estoy seguro que Talavera un debate muy serio con el Alberche, muy serio, porque aunque el Tajo aquí de cabecera no pega agua, pero si hay un episodio de lluvias importante, le va a aportar unos caudales importantes al río, en Toledo, en Talavera. Eso se olvida, ¿no? Y con respecto a la pregunta de la calidad del agua, lo que hay que poner ahora mismo... La limpieza del cauce en primer lugar. La limpieza del cauce lo que hay que hacer es simular avenidas. Hay que simular avenidas, es decir, una vez al año hay que soltar un rodal estudiado, simulando las crecidas características del río, de 1000, 2000 metros cúbicos por segundo, o sea que los técnicos aprovechando lluvias o aprovechando... Se sueltan 20 hectómetros de entre Peñas y Buendía y nos van limpiando el cauce. Desde Aranjuez, nos va limpiando el cauce y va, de alguna forma también, dando al río otra vez la horma del río que tenía. Eso es un lado. Por otro lado, la calidad del agua. Madrid tiene que hacer un esfuerzo muy importante de depuración terciario, es decir, tiene que eliminar todos los nutrientes y tiene que hacer un esfuerzo importante para que todo el agua se depure lo mejor posible. Además también lo tiene que hacer las ciudades, Talavera, que no depura al 100%, Toledo que tampoco lo hace, a ver si con la nueva depuradora va mejor, y todos los pueblecitos que hay alrededor.
Un aspecto muy importante es la agricultura, la contaminación difusa. Estamos echando pesticidas con lo que están contaminando. Ahí se tiene que controlar. Pero como en todos los ríos, sí se puede hacer perfectamente. Y tenemos que poner en juego la media de 400 hectómetros que se traspasan al año. Es decir, entre Peñas y Buendía se tienen que gestionar sobre los 1000 hectómetros cúbicos, no los 240 mínimos que hay ahora, los 1000, y en episodios de mayor contaminación se suelta más caudal, pero todos los años que el caudal por Aranjuez sea de 12 metros cúbicos como mínimo. En Toledo tiene que ser el mínimo de 20 y en Talavera tiene que ser de unos 15-20 metros cúbicos. De esa forma, combinando mayor depuración con mayores sueltas de cabecera y teniendo una reserva aquí importante, el río no volverá a ser el de los 60, pero casi. Es decir, la riqueza de fauna y la riqueza piscícola y la propia naturaleza tiene su capacidad. Es que hemos tenido un río en coma desde el año 79 prácticamente, en coma. Lo hemos tenido en coma y le tenemos que de alguna forma, como un enfermo que está en la cama durante casi 40 años, le tenemos que ir poco a poco dándole vida. Lo bueno que tenemos es que tenemos el agua arriba, que tenemos las reservas, que tenemos lo que se va a otro sitio, lo podemos poner en funcionamiento en la propia cuenca del río para que funcione. A su vez, eso, si Madrid supiera que tiene también un poquito de agua en cabecera, soltaría más agua por el Jarama, por el Lozoya, por el Guadarrama, con lo que de alguna manera volvería a latir todo el sistema de los afluentes del río. Es decir, es de alguna forma quitar una gran aberración que está condicionando cómo funciona todo el sistema, hasta por lo menos hasta Talavera, hasta que el río es un embalse continuo. Y así poco a poco se podría conseguir la recuperación bastante buena del río. Es que yo entiendo que en el Tajo son dos problemas cruciales. Y uno es desde Bolarqui, cuando viene ya el trasvase. Pero es que el otro es en Aranjuez. Cuando digo el Jarama, que yo aprendí que era el Jarama el que desemboca, el que... No, parece que es el Tajo. Y es al revés. Pero es que el Jarama es una cloaca total, mayúscula, enorme, y además con la agravante aquel día, vamos a creer que lo tengo clavadísimo, porque resulta que fuimos allá al lado del puente, no, al puente largo. Por ahí habían hecho una especie de merendero, por la buena intención, los ediles de aquel momento, y tal y cual, y unas mesas y unos tal de madera, pero también los señores conductores han dado en ir allá a cambiar el aceite al coche, tirar los neumáticos y la Biblia en verso, allí donde estuvimos nosotros, pues, ¿entiendes? O sea, ahí tropezamos con la educación. El problema fundamental de todo lo que nos sucede para mí eso es algo, y es por lo mismo que se están sustituyendo, yo que sé, los abrevaderos de piedra por bañeras en los pueblos y ver repartidos por los campos, o ver los cierres con los somieres, o cuando la gente se alucina cuando ve, lo ponía en un artículo en el digital, cuando ve los pueblecitos de Francia en el tour y ve nuestros pueblos feos, nuestros pueblos donde se ha permitido toda clase de aberraciones, y con los enanitos y las águilas imperiales que todo el mundo parece tener, y el escudo heráldico en la puerta, aunque ese sean modestos albañiles, pero enriquecidos, y en fin, ese es el problema fundamental de la educación. Y os digo, también nosotros tenemos que dar ejemplo. En Talavera, en los molinos de abajo, hay un tubarro así, echando allí basura, porque no le han metido hasta la depuradora de Talaverí, hasta donde está la depuradora de Talavera. Y hay otro, la Portiña, cuando sube de cierto nivel, también sale allí al río enfrente del Instituto Puerta de Cuartos, con un pestazo allí. No, eso no está depurado porque es de las antiguas conducciones que había, que iban por el propio arroyo de la Portiña, que circunvalaba Talavera, ¿no? Y entonces hay momentos en que tiene un caudal más alto, y entonces toda la basura ahí decantada en las tuberías y en el propio arroyo, que está cubierto, todo eso sale al Tajo. Y ahí hay un tufo, al bañada, cloaca, junto con el tubo que sale arriba. Entonces, claro, esto lo que hace es que todos los años paga el ayuntamiento una multa. O sea, le sale más barato pagar la multa que depurar. Y entonces, pues eso es lo que tenemos. Y la gente dejando las bolsas de plástico y dejándolas estar en el río. Bueno, pero eso forma parte de otra cuestión más general, nacional, que bueno, o gente haciéndose chuletas en verano en un barbecho con una barbacoa, que lo veía este verano yo en Gredo y digo, pero muchachos, ¿qué hacéis? Porque además son urbanos que no se dan cuenta porque no han encendido un fuego y no saben lo que puede ser un barbecho salir bien, ¿no? Entonces, pero yo creo que
No digo que es un peligro los urbanistas. Sí. No, pero es que, ojo, los chavales ya, es que yo lo digo, en los pueblos, y aunque sean de pueblo, no distinguen una encina de un alcornoque. Eso es por la cultura urbanista que está invadiendo la cultura rural. Exactamente. Y la está desplazando, la está incluso eliminando. Sí, esa es la guerra que tenemos. Yo lo veo sentado en la iglesia con los parados que hay ahora, por ejemplo en el pueblo donde vivo, ¿verdad? Y allí con el cacharrito. Y yo le decía a mis hijos, digo, es mejor cazar una lagartija que ver ahí como cazas un dragón. Animal protegido. Sí, pero mira, los que hemos sido de pequeños grandes depredadores de la naturaleza somos los que más la queremos. Los que hemos cazado los pajaritos con la escopetilla y los que hemos ido a coger las ranas con... Los chavales que no han tenido eso prefieren matar el dragón con el cacharrito. No, bueno, yo lo que quería hacer una reflexión en el sentido de que yo creo que todo, en definitiva, es una cuestión de educación. Porque ¿por qué la gestión que se hace es tan nefasta? ¿Por qué los responsables de llevar a cabo las medidas de gestión pues hacen estas propuestas tan extrapolarias y estas cosas tan... Pues porque carecen de la formación suficiente, es decir, la mayor parte de los arquitectos e ingenieros responsables de asesorar en todas estas cuestiones, pues tienen una mentalidad productivista y una mentalidad extractiva, como decía. Extractiva, pero además de eso, cortoplacista, es decir, que no tienen una formación, la mayor parte de los técnicos, con perdón de los que no lo son, la mayor parte de los técnicos tienen una formación, pues eso, cortoplacista, para sacar el mayor rendimiento posible de las cosas, sin situar en su contexto global, cultural, ambiental y demás, pues todo lo que representan estas cuestiones de gestión. Entonces, claro, ¿quién es responsable de hacer estas, no sé, de permitir, por ejemplo, que se construyan en los meandros de poder? Habrá algunos ingenieros, ¿no? Arquitectos que firmen. Pero el concepto... pero el problema es que la población, el sustrato poblacional, por decirlo así, no tiene educación. Entonces, a no tener... Pero ellos, los que y no exigen, pero no exigen. Si ellos estuvieran educados en el sentido y valoraran eso, sí que lo exigirían. Yo te voy a contar un ejemplo, que a veces lo cuento porque me resultó peculiar. Un día me invitaron a dar un curso sobre el senderismo en el agua, como instrumento en el agua. Y me llevé a las orillas del Tajo, allí por Valdeverdeja, unos pozos, unos molinos que hay muy bonitos, unas aceñas del Tajo que se podrían aprovechar desde el punto de vista turístico. Bueno, hablaríamos de eso mucho tiempo. Bueno, pues me llevé a 20 y tantos profesores de instituto. Y bajamos allí de los coches, nos pusimos y dije, bueno... Eso no es senderismo, en coche no. No, bajamos del coche para llegar a Valdeverdeja. Andando desde Talavera... senderismo en Valdeverdeja. Andando desde Talavera es jodido. Pero bueno, pasa. Bueno, y entonces al llegar allí, digo, bueno, lo primero que hay que hacer cuando se está en el campo es orientarse. Digo, ¿dónde está el norte? Empiezan a mirar, como los alumnos, empiezan a mirar para el suelo, mirar para acá, no tenían ni idea de dónde estaba el norte, salvo uno que veía las cumbres nevadas de Gredos al fondo y ya se atreve así muy tímidamente, dice, bueno, yo creo que como allí está Gredos y tal, que será ese el norte. Ese es el problema que tenemos, y es que en ese mismo curso, cuando hablaba de que la Celestina, de que Fernando de Rojas había sido alcalde de Talavera y que su resto estaba en la colegial y tal, había profesores de literatura que no lo sabían. O que no sabían nada del Mudéjar y sin embargo se sabían cojonudo el gótico alemán. Y seguían manejando sus apuntes amarillos, eso, pero jamás habían salido con los chavales a decirles, mira, esto es el Mudéjar. Es que ese es un problema grave, que es que los propios profesores tampoco valoran las humanidades. En Twitter, en las nuevas tecnologías, tú lanzas un tuit de alguna cuestión cultural y es un silencio abrumador. O sea, eso sí, lo que sí que se ve es un sectarismo absoluto. Cuando lanzas cualquier cuestión política, que los de un lado o los de otro, ya ahí empieza en fin, volvemos al guerra civilismo cibernético, ¿no? Pero decirle a la gente, conocer realmente algo de cultura, es algo como chino. Convocas una tertulia sobre el Tajo en un día que se juega en Madrid y el Barça... Hoy te duele, hoy viene. No, es que te diga Miguel Ángel
cada vez que convoco asamblea de la plataforma, le llamo y le digo, Miguel Ángel, hay fútbol esta semana, porque yo el fútbol es como si veo llover, vamos, me gusta más ver llover que el fútbol. No, se lo digo. Yo por mi parte no soy de esa línea. Con el Tajo, dos cosas porque terminar, para dar mi opinión, pasan dos cosas. Es decir, en primer lugar, el Tajo es un río que se ha dado por muerto. Incluso hasta nosotros lo hemos dado por muerto. No tiene solución. En otros ríos que tenemos contacto, es decir, todo el tejido científico, universitario, cultural está volcado con sus ríos, desde todos los puntos de vista. El Tajo no. El Tajo no. El Tajo es un río que hemos dado por un cadáver. Está enterrado, debemos pasar por ahí, pero ya es como... es un río muerto. Y en segundo lugar, es una cosa que tenemos que tener muy clara. El río Tajo es un río de tercera categoría. Si fuera un equipo de fútbol sería de tercera división o de regional. No hay un respeto político por el Tajo. El Tajo es el río de Castilla, es el río de Toledo, una zona facha. No es un río progre, no es un río donde haya unos poderes catalanes o aragoneses importantes que se pueda hacer una bodega. Eso también lo tenemos que tener muy claro, porque eso hay que decirlo. Yo se lo decía un día a los del Ebro, les decía, ya que me invitaron a un congreso, decía, no tenemos que coger el Ebro como bandera, digo, ni de coña. Los invitaron a Tortosa para eso. Ni de coña, o sea, y ellos, porque claro, ellos, digo, vosotros remáis a favor de la corriente. Cuando hicieron eso en su manifestación, claro, era muy, yo lo digo entre comillas, progresista y tal, todos fueron a la manifestación, porque claro, todos los partidos de una opción, como además Zapatero tenía que gobernar luego con los catalanes o podía necesitar alianzas, pues entonces, pero sin embargo aquí solo hemos tenido batacazos, con todos, con todos, incluso, lo vamos a decir, porque luego está también lo que yo llamo en fin, la subvencionitis, que es que es el problema, nosotros nos apoyan todos los grupos conservacionistas de Talavera, que son de Leídas, que además son antiguos, y bueno, que han trabajado por el medio ambiente, incluso todas las asociaciones que protegen las asociaciones, intentan defender, ¿no? Pero de las nacionales, ni uno, salvo SEO, Ecologista de Nación, nos están poniendo, desde el primer día, desde la primera asamblea, nos han estado fastidiando. Greenpeace, ni mu. ¿Habéis oído alguna declaración de ecologistas de Greenpeace defendiendo el Tajo? ¿Por qué? Es lo que yo llamo, en fin, que están contaminados por una cosa que se llama el subvencionol, que es un... Sí, bueno, no ahora no, como no hay un duro, no hay subvenciones de ningún tipo. Pero antes el río Tajo no era un río que políticamente rentara a esas organizaciones que en muchos casos estaban viviendo de la subvención. Entonces, era un problema político, era enfrentarse a aquellos de los que estaban viviendo. En muchos casos, Miguel Ángel a lo mejor tiene otra opinión, pero a mí me ha molestado mucho y lo he sentido